Lectura bíblica correspondiente al día 31 de marzo del año 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 32 en adelante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sí sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Números capítulo 28. Las ofrendas diarias. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de 1 hin de aceite de olivas machacadas, en ofrendas, en holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin, con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ofrendas mensuales y del día de reposo. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año, sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación en el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofrecerás en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la 3ª parte de 1 hin en cada carnero, y la 4ª parte de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y 1 macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Ofrendas de las fiestas solemnes.
Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de 1 año, y serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas en cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación, y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis el holocausto en olor grato a Jehová: 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo, con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Capítulo 29. En el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová: 1 becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año, sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el 10 de este mes 7º tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato 1 becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto. Y las ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y el holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. También a los 15 días del mes 7º tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de 1 año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El 2º día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día 3º, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El 4º día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley.
y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío para expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna cosa de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato, a Jehová un becerro, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Cantar de los cantares, el poder del amor. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía pagar 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas.